Es uno de los cineastas cubanos más reconocidos, director de películas como Los dioses rotos, Conductas y recientemente Sergio y Sergey, que se estrena en 2019 en Francia. Ernesto Daranas, muchísimas gracias de estar con nosotros en Radio Francia Internacional y France 24. Un placer estar con ustedes, esta emisora que escucho desde tan lejos y ahora tengo tan cerca. Además lo recibimos en este lugar tan bonito que es la Biblioteca de la Cinemateca de Toulouse, en el marco del Festival Cine Latino. Y bueno, para hablar de esa última película que usted está promocionando actualmente en Francia, Sergio y Sergey, una historia que nos lleva no a la Tierra sino al espacio. Vamos a ver un extracto de esa película. Calma estancia, muy gabarite. ¿Estableciste o no contacto? Muy gabarite Paruski. Yakubinich Tavarish. Y Gabario Paruski. I told you, I made contact with an astronaut. You were serious? Es un cosmonauta ruso. Está en el espacio. Sergio y Sergey, de Ernesto Daranas. Y bueno, Ernesto, háblenos de cómo surgió este proyecto. Usted siempre nos había adentrado en la realidad cubana, pero esta vez es una historia que se pasa en el espacio. Sí, es el espacio y usar el espacio para seguir hablando de Cuba. O sea, decimos que siempre hacemos la misma película, que contamos siempre la misma historia y es verdad, ¿no? Hace ya 30 años conozco la historia de este cosmonauta soviético. Va al espacio, sube por una misión que estaba prevista para 3 meses. Se derrumba la Unión Soviética, se derrumba el programa espacial soviético y queda prácticamente abandonado en el espacio. Esa misión de 3 meses lo terminó a llevar a romper el récord de permanencia en el espacio. O sea, un hombre que realmente vivió momentos difíciles a bordo de la estación orbital Mir. Y por esos mismos días conozco que un grupo de radioaficionados cubanos había contactado con la estación orbital Mir. O sea, esos son 2 puntos, 2 bases reales a partir de los cuales he construido esta historia de ficción que ya en mi imaginación puse en contacto a este cosmonauta, este náufrago de la historia y del espacio en la Mir con estos radioaficionados cubanos, ¿no? O sea, es una historia de ficción basada en 2 hechos reales. Y efectivamente Sergio es un habanero, radioaficionado, profesor de filosofía marxista, que entra en contacto con Sergey, este cosmonauta soviético. Usted hablaba de náufrago en el espacio, pero de alguna manera Sergio también es un náufrago en la isla de Cuba. Es un náufrago de la historia. O sea, Cuba queda en ese instante casi como una paradoja increíble, una isla del Caribe como la única nación socialista del hemisferio occidental, ¿no? Y este hombre que, como tantos cubanos, formó su vida al son de esa ideología que se había instaurado en mi país, de repente ve que ese mundo se derrumba y ese futuro que él construyó, había estudiado en la Unión Soviética, ese mundo que él tenía previsto para él es cortado de un golpe. Y entonces tiene una familia, tiene una madre, tiene una hija, y tiene que aprender a vivir de otra manera, que es un poco la historia de todos los cubanos en las últimas 3 décadas, ¿no? Los últimos 30 años. Entonces un poco de eso va la historia, ¿no? De cuánto tuvo que cambiar nuestras vidas y del comienzo de una crisis que lamentablemente todavía no termina, ¿no? Comenzó en ese momento lo que se llamó el periodo especial, después ha habido momentos un poco más suaves, otros más críticos, pero el país nunca se ha recuperado completamente de esa crisis. Sí. Justamente cómo ha sido contar lo que fue Cuba antes de ese periodo especial, que fue, como usted lo decía, un periodo muy duro para los cubanos, justo antes de los años 90, regresar a ese país, a esa Cuba, en donde todavía no habían las dificultades que conocieron los cubanos después. Era una realidad en la que éramos mucho más inocentes. O sea, realmente país con un sistema de educación notable, con un sistema de salud notable, con éxitos sociales notables, donde siempre hubo restricciones, donde siempre hubo limitaciones, donde siempre hubo contradicciones, pero fue el país en que crecimos, por lo menos mi generación, un país donde nos formamos, y un país que creíamos en el que teníamos derecho a otro futuro, a otra perspectiva, a otra vida. Siempre estuvimos en acuerdo y en desacuerdo con un grupo de cosas, siempre fue una realidad contradictoria, pero a partir de esa crisis descubrimos una cosa, descubrimos que gran parte de esa prosperidad dependía de la ayuda soviética.
o sea que éramos un país profundamente dependiente del campo socialista. Y en ese momento que siempre hemos creído que era el momento de decir, entonces bueno, le toca a los cubanos, nos toca a nosotros echar adelante nuestra realidad, nos toca a nosotros echar adelante nuestra economía, nos toca a nosotros ser los dueños de nuestros negocios, los dueños de nuestro futuro. No se tomaron las medidas a tiempo y ahora se comienzan a tomar tímidamente, con mucha precaución y ojalá que no tardíamente. Pero es ese momento que considero que es sumamente importante porque es el fin de la inocencia. Es el fin de la inocencia de una sociedad que comienza entonces a ver la vida, la realidad de otra manera. Y ahora creo saber que Sergio y Sergey es la primera película cubana ambientada en parte en el espacio. ¿Cómo fue ese rodaje? Porque efectivamente la parte donde usted reconstituye una estación espacial con Sergey allá en el espacio, ¿cómo fue rodar una película que nos lleva al espacio? Mi sueño era filmar, te lo confieso, íntegramente la película en Cuba. O sea, realmente hay 2 escuelas de cine con graduados sumamente talentosos y preparados, con los que yo contaba y de hecho estábamos preparando para hacer toda la película en Cuba. Fueron simplemente los recursos, la cosa siempre apremiante del cine en términos financieros, la que nos llevó a la búsqueda de un coproductor que tuvimos la fortuna de que fuera Mediapro, y resolvimos entonces todo lo concerniente a la estación espacial Mir en Barcelona, en los estudios de Mediapro en Barcelona. Pero curiosamente, siguiendo el mismo pensamiento que habíamos previsto en La Habana, porque tampoco ellos habían hecho nunca una película del espacio. Entonces allí nuestras técnicas un poco locas, de cuerdas, de una nave que se desarma para poder filmar dentro de ella, o sea, una cosa bastante rudimentaria comparado como hace Hollywood sus películas, fue realmente, seguimos manteniendo esa línea de trabajo, la misma que teníamos prevista en La Habana, con un excelente equipo de trabajo catalán. Y bueno, así es como logramos lo que está en la película. El resto ya son los efectos especiales, borrar los cables, reconstruir las cosas, o sea, todos los trucos que uno sabe que hay en cada película, ¿no? Y ahora otra anécdota de esta película es que Sergio y Sergey se comunican a través de la radio, pero en ruso, lo que significó que los protagonistas de la película tuvieran que aprender el ruso. Sí, no, una cosa increíble porque ninguno de los dos habla ruso. Y que son creíbles, además. Sí, una cosa, y Héctor, en una de las primeras giras que hace con la película, me comenta que se le acerca un productor ruso y dice, ¿de dónde tú eres? Que yo no lo tengo fichado por ningún lado porque tengo un casting, y él no lo entendía. Entonces el productor ruso se sorprendió de que no fuera realmente un actor de ese país, o sea que demuestra que realmente hubo un trabajo de preparación intenso, un trabajo que fue en términos actorales muy bueno tanto para el personaje de Sergio como el personaje de Sergey, porque aprendiendo el idioma fueron construyendo la relación de 2 personajes que no están nunca juntos en el set cuando se filma la película. Eso es muy difícil para un actor porque no están cara a cara. Estuvieron trabajando siempre, uno en Barcelona, en la estación orbital Mir, y el otro en La Habana, y tenían que dar todo el tiempo hacer creíble esa amistad que es la base de la película, ¿no? Bueno, eso es justamente el trabajo con el idioma, que fueron 4 meses intensos para ellos, les sirvió para construir esta relación, esta amistad que se ve en la película. Usted nos hablaba hace un momento de ese periodo, justo antes del periodo especial, donde está ambientada la película. ¿Hasta qué punto nuestro habanero, Sergio, este radio aficionado que habla ruso con Sergey, es representativo de cómo vivieron los cubanos ese momento? Bueno, el personaje, para empezar, es profundamente autobiográfico, o sea, lo que estoy contando es justamente mis hijos nacen en ese momento, las cosas que el personaje tiene que hacer, como la destilería clandestina que monta en su casa para sobrevivir, es parte de mi propia vida, o sea que es mi vida y es la vida de millones de cubanos, o sea, porque realmente solamente la inventiva y la imaginación logró sacarnos a flote en un momento realmente muy difícil y que además nos llegó bruscamente, o sea, no estábamos preparados para ese impacto. Y Sergio encarna todo eso, o sea, es este hombre con la ilusión del marxismo, un marxista convencido, un hombre honesto, un hombre sincero, un hombre bueno, que de repente tiene que aprender a vivir de otra manera. Ernesto, y usted tuvo que rodar esta película en una Cuba
de hoy. En su país ha habido en los últimos años muchos acontecimientos, la muerte de Fidel Castro, el advenimiento de su hermano Raúl, recientemente la ascensión de Miguel Díaz-Canel y hace muy poco la aprobación de una nueva constitución para Cuba. ¿Cómo viven los artistas, los creadores como usted, todos esos acontecimientos? ¿Son para bien, son para mal? Esta nueva constitución, ¿qué significa para las personas que hacen arte como usted? Son cambios y son cambios en los que hay muchas contradicciones. O sea, hay muchos puntos de vista, aflora una sociedad cada vez más diversa, una sociedad en la que hay muchos enfoques, una sociedad donde ya no se puede seguir diciendo que todo el mundo piensa igual y todo el mundo opina lo mismo. O sea, hay muchas maneras de ver la realidad cubana, que es polémica, que tiene que cambiar, que tiene que abrirse básicamente al propio pueblo cubano. O sea, básicamente creo que el gran reclamo de esa constitución estuvo centrado en que los cubanos fuéramos los protagonistas de nuestro propio desarrollo, de nuestro destino, de nuestras decisiones, de nuestra economía, que no hubiera una diferenciación entre, por ejemplo, los inversionistas extranjeros y los nacionales, que contaran los cubanos de dentro y fuera de Cuba. O sea, creo que hay una mirada en este momento que es mucho más compleja que esa constitución, que es mucho más compleja que estos cambios que tú mencionas, que en efecto son cambios que tienen una importancia, pero lo principal sigue siendo el pueblo cubano. O sea, lo principal seguimos siendo nosotros, que debemos ser los actores protagónicos de un país que tiene que cambiar en muchos sentidos. Y creo que, bueno, que poco a poco, paso a paso, lo va haciendo casi que de manera inevitable, ¿no? Ya para terminar esta entrevista, ¿cómo se siente presentando aquí en Francia Sergi, presentarla aquí en Francia, demostrarla al público francés? Bueno, estoy encantado, es una deuda. Con Chala no pude estar con la película, estaba comprometido no pude estar cuando vino Sergi el año pasado aquí a este festival, también por razones de trabajo. Y nada, esta vez realmente los productores fueron comprensivos, expliqué, mira, me ha pasado esto ya 2 veces, no quiero que me vuelva a ocurrir, y realmente ha sido muy bonito, ha sido un recorrido bien interesante, y me ha sorprendido el conocimiento de la película y el conocimiento de Chala, ¿no? O sea, creo que me siento realmente muy feliz con eso, Pues yo esperamos nosotros verlos por acá nuevamente, aquí en Francia, en sus próximos trabajos. Muchísimas gracias, Ernesto Darana. Ha sido un placer.